Hola, soy Osvaldo, bienvenidos a Recovecos de la Ciencia. Hoy, como pueden ver, tenemos una invitada que se integró a nuestro equipo de Recovecos. Ella se llama Araceli. Bienvenida, Araceli. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no? Sí, hola. Pues muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Yo soy Araceli Angulo, pero todos me llaman Cheli y soy química de formación y pues estudio astrofísica por pasión. Y exactamente, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de un investigador de talla, pues no digo nacional, de talla mundial, un pionero en la radioastronomía mexicana. Bienvenido, doctor Luis Felipe. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues tenemos mucho de qué hablar. Estuve investigando mucho sobre su vida, pero veo que tiene muchísimos temas en los que podemos hablar. Pero bueno, me gustaría iniciar por el principio. Me llama la atención un poco los apellidos que tiene. Sé que usted nació en Mérida, Yucatán, ¿verdad? Así es. Pero quería ver, sus padres, digamos, ¿son también ahí de Mérida? ¿Son de Yucatán o migraron y llegaron a Yucatán? Mis abuelos son migrantes. Ya mis dos padres nacieron en Mérida. El apellido Jorge de mi mamá es libanés. Muchos de los libaneses que emigraban a México, al llegar les preguntaban, bueno, ¿cómo te llamas? Y decían su nombre, ¿no? Su primer nombre, Jacobo, José, y entonces los registraban con ese, pero como si fuera su apellido. Entonces, por eso hay tanto gente de origen libanés que se apellida José, que se apellida Jacobo, en mi caso Jorge. Pues, okay. Entonces quedó como un segundo apellido cuando era el nombre de mi abuelo. Jorge se llamaba, pero de nombre, ¿no? Okay. ¿Y es hijo único o tiene hermanos? No, fuimos 5. Okay. Tengo una hermana mayor y fuimos luego 4 varones. Okay. Y pues se quedaron en Mérida todos excepto yo, y que desde joven pues me fui a estudiar a México. En Mérida mi familia tiene un negocio que ahí es muy conocido, que se llama Dulcería y Sorbetería Colón. Tiene 114 años de fundada. Wow. Se fundó en 1907 por mi abuelo Vicente. Y bueno, y mi familia sigue trabajando ese negocio. Sí. Ok. ¿Y cómo fue su infancia? En el sentido de cómo ahí fue donde usted se acercó a la ciencia. ¿Su familia alguno de sus miembros se dedicaba a la ciencia o cómo fue que se acercó? No, en aquella época, por ejemplo, yo lo que recuerdo, no había ningún profesionista, en tanto mi familia del lado paterno como del lado materno. Eran, pues, lo que se dice comerciantes, ¿no? O tenían un negocio de restaurante. Era gente que trabajaba, pues, en las cosas más cotidianas. Había muy poca ciencia en esa época. Mérida era una ciudad muy tranquila, sigue siendo, ¿verdad?, una de las ciudades más tranquilas y seguras, muy grata, con una gran tradición musical, artística, pero había muy poca ciencia. Yo me fui interesando por la ciencia, pues, de lecturas, ¿no? Y luego de que mi abuelo Vicente, yo no lo conocí porque falleció cuando tenía yo 1 año de edad, pero mi abuelo tenía un estante lleno de aparatos de distintas barrenos, lámparas, cosas. Se ve que él tenía un interés hacia muchas cosas. Y por ahí me fui interesando entender cómo funcionaban esas cosas. Luego conocí a un técnico de radio. En aquellas épocas los radios y eso ahorita se echan a perder y los bota uno, ¿no? O una computadora las bota uno. En esa época las cosas las reparaba uno. Y había esta gente que eran técnicos que, bueno, iban y decían, no, hay que cambiarle este bulbo, ¿no? Y esta persona sabía mucho de electrónica y me enseñó muchas cosas. Interaccionaba con los jóvenes ahí de la colonia y nos hacía modificar radios y construir cosas. Y eso también fue una influencia interesante, sobre todo porque luego me dediqué a la radioastronomía, que está muy vinculada con lo que es la radio comercial, ¿verdad? Tienen orígenes comunes y por ahí me fui interesando. Okay. Cuando terminé la secundaria,
Ahí se cursaba el tercer año, era una de 3 áreas, ¿no? Ciencias sociales, ciencias biológicas o físico-matemáticas. Yo me fui por las físico-matemáticas y realmente quería yo estudiar una carrera, no astronomía, no tenía yo claro qué. Entonces, terminando la preparatoria, estudié un año en la Universidad Autónoma de Yucatán, que entonces no era autónoma, era nada más la Universidad de Yucatán. Estudié un año de ingeniería química, pero pues no me sentía a gusto y finalmente en 1967 me trasladé a la Ciudad de México a estudiar la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué no le gustó, no se sentía a gusto? Bueno, porque es interesante. Ese fue el primer año de la carrera. Curiosamente, entré yo el año que la inauguraron y entonces, pues no había un cuerpo así docente muy... Era gente, era muy curioso, en esa tradición un poco de las universidades estatales, de que gente que, por ejemplo, alguien que tenía una farmacia, pues daba el curso de química cualitativa, ¿no? Y alguien que trabajaba en un laboratorio te daba otro curso. Entonces no había esa dedicación que hay ahora, gente que hace investigación, gente mucho más académica. Más bien traían a gente que tuviera un vínculo con el mundo real, porque allá siempre han sido así muy pragmáticos en eso de que, ay, ¿en qué vas a trabajar luego? Entonces, como que más bien lo preparaban a uno, no tanto para investigar, sino para algo así, para tener una farmacia o tener un laboratorio o vender productos químicos. Algo a corto plazo, algo que dejara... Sí, algo práctico. Sí. Innovar o trabajar para alguien. Exacto, práctico. Sí. Lo de la investigación era algo pues, desconocido. Okay. Cuando usted va a Ciudad de México, ¿cómo es este cambio? Bueno, es muy, muy fuerte, ¿no? Me voy a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, hay aspectos muy positivos. En la facultad ya en esa época había, por ejemplo, clases de matemáticas que daban los investigadores del Instituto de Matemáticas, clases de física. El nivel era un nivel pues más moderno, más actualizado y la verdad pasé unos años muy felices en la facultad. Por una u otra razón me tocó todo el movimiento del 68, porque yo llegué en el 67, cursé el primer año y ya luego estalló el movimiento del 68 y bueno, me regresé a Mérida y estuve en Mérida meses en lo que las cosas se calmaron y un poco reanudó sus actividades la UNAM. Claro, fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sí. La licenciatura en física, digamos, la física per se, pues tiene muchas áreas en las que uno puede estudiar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sé que hizo la maestría en el Instituto de Astronomía, ¿no? De la UNAM, ¿estoy bien? Bueno, hice la tesis de licenciatura. Okay. O sea, yo terminé la carrera y en aquella época la única opción para recibirse era escribir una tesis de licenciatura. Okay. No había, ahora ya ven que hay opciones que por promedio. En esa época tenía sus aspectos positivos eso, y es que tarde o temprano tienes que escribir. Entonces, bueno, la ventaja de la tesis de licenciatura de aquella época es que escribías un reporte extenso con figuras, fórmulas de algún tema. No era necesariamente de investigación, podía ser bibliográfico, pero sí tenías que escribir mucho y eso era bueno. Entonces yo terminé la carrera y estaba yo como loco buscando quien me dirigiera la tesis. Me llamaba mucho la atención la meteorología. Me llamaba la atención eso de que por qué se puede predecir el clima para mañana, pero no dentro de una semana, ¿no? O dentro de un mes. Y entonces yo quería trabajar en eso, pero pues realmente no tenía yo contactos ni nada. Mi contacto era con el doctor Manuel Peinberg, que había yo del Instituto de Astronomía, uno de los miembros pues, más distinguidos y más eminentes. Yo había tomado un curso de física moderna con él, y entonces él me invitó a dar una plática, y luego me dijo, oye, si estás buscando tema de tesis, mi esposa Silvia Torres de Peinberg,
tiene algunas ideas. Entonces, ¿por qué no la vas a ver? Fui a ver a la doctora Silvia Torres y en efecto, pues encontramos un tema y ella me dirigió la tesis de licenciatura. Ella también pues ha tenido una trayectoria distinguidísima, entre otras cosas, pues es la primera mujer latinoamericana que fue presidente de la Unión Astronómica Internacional, que es este cuerpo que agrupa a todos los astrónomos del mundo. Entonces con ella hice mi tesis de licenciatura. Al estar ya cercano a terminarla, pues me dijo la doctora Torres, me dice, bueno, si quieres investigar, esto no es suficiente, tienes que doctorarte. Y en México no hay doctorados, entonces esto implica necesariamente que te tienes que ir al extranjero a hacer un doctorado. Y yo le dije, bueno, sí me interesa. O sea, el cambio de licenciatura era directamente al doctorado, no había maestría. Sí había maestría, pero ya desde esa época la maestría había perdido mucho de su importancia. Entonces la idea era esta. En la mayoría de los lugares en el extranjero, en Estados Unidos y en Europa, era que tú ibas y tomabas cursos. Si pasabas esos cursos te daban la maestría, pero como una cosa incidental, así como, bueno, ya que estás en esto, lo importante era sacar el doctorado. Y Así fue. En mi caso, yo finalmente fui a la Universidad de Harvard, cursé, llevé los cursos del primer año y con una presentación de un trabajo, me dieron una maestría, como que eso era relativamente fácil. Y ya luego pues vino la investigación de la tesis de doctorado y eso sí tardaba varios años. Me imagino que el ritmo que llevaban en Harvard pues era muy elevado. Así es, eso es muy importante. ¿Qué tan difícil fue adaptarse a ese Mucho. ritmo? De hecho yo tuve esos saltos así cuánticos, ¿no? De la preparatoria, que había sus exigencias y todo, pero la pasaba uno muy bien con sus amigos, pues al entrar a la carrera, cuando fui a la UNAM, hubo un brinco importante en disciplina y en que había que estar leyendo y había que estar estudiando. Y de nuevo, al ir al doctorado, hubo otro brinco. Realmente pues, encontré yo que mis condiscípulos estaban mucho mejor preparados que yo en física. Casi todos habían llevado cursos de física y habían entendido mucho de la física, lo cual no era mi caso. Entonces tuve que llevar cursos de física, tuve que trabajar muy fuerte. De forma extra. De forma extra, claro. De hecho, llevé cursos de electromagnetismo, llevé cursos de mecánica cuántica y simultáneamente llevé cursos de astronomía. Y pues poco a poco pues, saqué la maestría, les digo, esto como que no le daban mucha importancia y lo importante era el trabajo de tesis. Y entonces el trabajo de tesis fue donde me incliné por la radioastronomía. De nuevo, esas cosas, yo venía de trabajar con la doctora Torres, que es una experta en astronomía óptica, en la astronomía, vamos a decir, tradicional, y yo pensé que pues iba yo a terminar trabajando en algún área parecida, pero cuando llegué ahí me di cuenta de que había habido una revolución en la astronomía de la que no estábamos conscientes en México, y es que se hacía trabajo en radio, en ondas de radio, en el ultravioleta, en el infrarrojo, en los rayos X, ¿no? Es precisamente lo que quería preguntar. Bueno, antes de hacerle esta pregunta acerca de por qué se dedicó a la astronomía, quería preguntarle, bueno, si a uno nos pregunta como estudiantes, oye, ¿te gustaría estudiar a Harvard? Pues yo creo que diríamos sí, es una institución muy respetada, ya hay muchos premios Nobel ahí. Pero lo ves algo lejano. Sí, uno lo ve muy lejano, pero digamos, un estudiante, un chico que está saliendo de la licenciatura y te dicen, pues vete a Harvard. O sea, había otras universidades también. Su decisión fue, ¿me voy a Harvard o aplicó a otras instituciones por si las dudas? No, apliqué a dos, apliqué a Harvard y a la Universidad de California. Y afortunadamente me aceptaron en las dos. Y claro, también yo decía, bueno, pues ¿cuál me voy, no? Entonces, claro, uno... Sí dudó un poquito de decir, ¿a dónde me voy? Sí lo pensé, pero uno decía, no, es que Harvard tiene mucho prestigio. Y finalmente escogí ir a Harvard. Y esto es normal, uno aplica a muchos lugares, de hecho 2 es poco, ahí debía haber aplicado a más lugares, y pues te aceptan en unos, en otros no,
y tú ya no tiene nada de malo y se ve muy normal que a algunos les digas muchas gracias, voy a escoger otro lugar y que escojas el que más te convenga. Y ahora sí, regresando a la pregunta que le quería hacer, sí, había leído un poco que su tesis de licenciatura fue en esta área del óptico, que fue en nebulosas planetarias, ¿verdad? Exactamente. Normalmente los estudiantes empezamos la maestría y continuamos con ese tema, nos casamos con ese tema y ya más adelante nos vamos yendo a otro, vemos que hay el tema de moda tal y nos vamos un poquito a estudiar otra cosa, pero no nos alejamos tanto con lo que comenzamos. Y comentaba un poco que usted al entrar a Harvard pues vio una variedad de esos, pero de esa variedad, porque no solamente estaba el radio, ¿no? Estaba también, me imagino que rayos X, infrarrojo. ¿Por qué? ¿Qué le llamó mucho la atención de la radioastronomía? Bueno, eso es muy interesante la pregunta, porque resulta que cuando yo llegué a Harvard me pusieron de asesor ni más ni menos que a Riccardo Giacconi, que luego sería premio Nobel de física y que era uno de los pioneros de la astronomía de rayos X, y estaban construyendo el Uhuru, creo. Estaban construyéndolo y lo pusieron en órbita cuando estaba yo allá. Y él lo veía yo 2 veces al año y él medio platicaba de cosas y de problemas que tenía. Le interesaba mucho el fondo cósmico de rayos X que él descubrió. Pero entonces yo decía, la astronomía de rayos X está tan especializada que me tendría yo que quedar aquí a trabajar. Y creo que estaba yo en lo cierto, porque en esa época, ahora ya hay muchas más opciones, pero en esa época, si querías hacer rayos X, te tenías que quedar en Harvard, en MIT, en algunos lugares de Europa. No había chance de regresar a México. En cambio, la astronomía ya tenía más tiempo. La astronomía estaba mucho más evolucionada, más madura, y me daba yo cuenta que podría yo estar en México y ocasionalmente viajar a Estados Unidos, a un observatorio, a Europa, a Chile, hacer las observaciones y trabajarlas en México. Entonces eso me hizo como no hacer astronomía óptica porque quería yo hacer algo nuevo, pero no tuve el atrevimiento, la osadía de irme a un campo totalmente distinto, ¿no? Entonces me quedé como que en medio y escogí la radioastronomía. Ok. En 1978 usted publica lo del agujero negro, de la masa del agujero negro. Ajá, ¿Usted esperaba encontrar esto o fue algo...? Se sabía ya entonces, se hablaba de que en los centros de galaxias había hoyos negros supermasivos, pero se creía que esto era solo en unas pocas, y en particular la nuestra no tiene gran actividad del centro. Entonces en la nuestra la idea es que no había un hoyo negro. Por esos años, en los 70s, 2 radioastrónomos estadounidenses descubren una fuente muy interesante que ahora tiene el nombre de Sagitario A asterisco, ¿no? Que es el hoyo negro, la posición del hoyo negro. Entonces yo estaba trabajando en gas ionizado y pues se me ocurrió ver si había gas ionizado alrededor del hoyo negro. Sí lo hay, y encontramos que se movía muy rápido, que las líneas eran muy anchas, y eso sugería una masa muy grande ahí. Y de hecho publicamos el artículo y calculamos que era una masa de 5 millones de masas solares. Interesantemente también otro premio Nobel con el que me he cruzado, estaba haciendo una estancia postdoctoral en Reinhard Genzel, que obtuvo el premio Nobel el año pasado, y pues conversábamos algunas veces, y entonces él a los pocos años hizo un estudio similar usando gas alrededor del hoyo negro y concluyó lo mismo, que hacía falta una cosa de varios millones de masas solares. Interesantemente, la comunidad no creyó mucho las cosas. ¿Por qué? Porque había un repudio muy grande a la idea de los hoyos negros. En esa época, en los artículos no podías poner black hole, hoyo negro, porque te lo rechazaban, ¿no? Entonces,
Y lo interesante es que yo me regresé a México y me puse a trabajar en otras cosas, pero Genzel se dio cuenta de que lo ideal era medir no el movimiento del gas en la cercanía del hoyo negro, porque el gas es muy fácil afectarlo. Una explosión de supernova, unos vientos estelares pueden mover el gas, pero en cambio las estrellas no. Entonces él lo que se dio cuenta es que había que hacer eso con estrellas. Y se puso a buscar estrellas en la cercanía del hoyo negro. Simultáneamente en Estados Unidos, él regresó a Alemania, ¿verdad? Es alemán. En Estados Unidos lo mismo empezó a hacer Andrea Ghez. Y bueno, encontraron las estrellas, 25 años estuvieron siguiendo las órbitas, y claro, ya teniendo la órbita de la estrella, con las leyes de Kepler uno determina cuál es la masa central. Y en base a eso recibieron el premio Nobel el año pasado, en 2020. Sí, precisamente, yo creo que cuando se vaya a escribir la historia de los agujeros negros y cómo avanza, yo digo que tiene que estar su trabajo escrito en esa historia, ¿no? Porque es pionera en estos descubrimientos del agujero negro. Pero regresando yo ahora sí como un sentimiento como estudiante, yo creo que uno se siente muy orgulloso del primer artículo que uno saca, de los primeros artículos que uno saca, ¿no? ¿Cómo se sintió usted al encontrar un resultado muy, muy importante? Y, como digamos, su primer artículo formal? ¿O? Pues no, tenía yo ya unos pocos, sí. Unos pocos. De hecho, en México había yo publicado con la doctora Peinberg y Manuel Peinberg un par de artículos sobre mi tesis de licenciatura. Okay. Entonces ya tenía yo un poco de experiencia, y yo en Harvard publiqué un par de artículos y luego publiqué ya el resultado de mi tesis, que era En 78 con Sí, sí. Ok, perfecto. Perdón. No se me fue un blackout de la siguiente pregunta. Usted, bien, en esos tiempos, pues como comenta, el gas pues es muy fácil de ser perturbado, y pues posiblemente haya una duda de si es un agujero negro o no, como lo ha comentado inclusive en otras entrevistas que he visto. Pero ya en la forma personal, ¿usted qué creía? O sea, no, sí, a lo mejor sí es otra cosa, o estaba muy seguro que era un agujero negro. Bueno, la verdad es que en esa época había muchas dudas, y sí tenía uno dudas, y sí pensaba uno que podía haber otra explicación, porque de hecho en esa región del centro, muy cerca hay una supernova, ¿no? Entonces uno dice, bueno, igual hubo una supernova aquí que movió las cosas. Entonces sí había mucho escepticismo sobre el tema de los hoyos negros. Eran repudiados por la mayoría de la comunidad, y inclusive yo cuando llegué a México y regresé al Instituto de Astronomía y di un par de pláticas, pues había una oposición tremenda, ¿no?, a esa idea. Es que realmente los hoyos negros son unos cuerpos de características extrañísimas, y había un rechazo generalizado hacia el concepto. Interesantemente, con el paso del tiempo, los mismos astrónomos que se oponían, pues encontraban en sus datos alguna cosa rara, evidencia de algo raro que se podía explicar con un hoyo negro. Entonces, poco a poco todo el mundo empezó a hablar de hoyos negros, y ahorita todo el mundo los usa, son parte normal de lo que se usa, ¿verdad? Yo inclusive hice una estadística que en la actualidad 15% de los artículos utilizan el término hoyo negro, mientras que en 1978, 79, no sé, el 2%, casi nadie se atrevía a usar el término. Los teóricos lo usaban, pero los observadores no, porque sabían que eso era provocar al árbitro, ¿no? Y probablemente que le rechazaran aún el artículo. Años después, usted comienza a trabajar con los flujos moleculares bipolares, y después también con la evidencia de los discos protoplanetarios. Mi pregunta es, ¿en todo lo que lleva trabajando en estos artículos, han sido consecuencia de algún trabajo, o considera usted que alguno fue como un tipo epifanía? Bueno, es una buena pregunta. Creo que tanto en lo del hoyo negro en el centro de nuestra galaxia, como las cosas de formación estelar,
pues sí había influencia de trabajos anteriores. Sí ha habido un par de momentos de epifanía. Por ejemplo, respecto a los objetos Ser-Vigaro, esto era un enigma, estas nebulosas que brillaban y no había estrellas dentro de ellas. ¿Cómo? ¿De dónde sacaban su energía? Bueno, yo me acuerdo claramente, y lo conté en un artículo que publiqué hace poco, cómo fuimos a observar dos estudiantes graduados, dos tesistas de doctorado, Salvador Curiel y José María Torreyes, y yo a Nuevo México, y hicimos un mapa de radio de la región y vimos los objetos Ser-Vigaro, y en medio de ellos vimos una fuente y entendimos inmediatamente que esa fuente era la que estaba produciendo los objetos Ser-Vigaro. Ahí yo creo que ese sí fue un momento de epifanía, o sea, de que de repente dijimos, pues esa es la explicación, ¿no? Que están las cosas, que la fuente no está en el objeto Ser-Vigaro, sino lejos, y mediante chorros, mediante ciertos mecanismos, logra producir los objetos Ser-Vigaro. Perdón, no. Ahorita que lo menciona justamente, Guillermo Haro fue un astrónomo también muy reconocido aquí en México. ¿Usted llegó a colaborar con él? Sí, no publiqué con él. Logré publicar con otro personaje muy importante, Enrique Chavira, que fue colega, bueno, o estudiante o discípulo de Haro. Haro, pues cuando yo lo conocí ya era mayor, sí le gustaba mucho conversar, e inclusive, como recordará el doctor Jorge Cantó, con el que también colaborábamos, en algunas ocasiones él nos había dicho que en sus mejores placas de los objetos Ser-Vigaro 1 y 2, los primeros detectar, había algo en el centro. Eso nos lo dijo él, y quizá eso pesó para que tratáramos de buscar algo en medio de los dos objetos que pudiera explicarlos, que pudiera ser el mecanismo que los formaba. Entonces, claro, las cosas no necesariamente se le ocurren a uno, pero de algún modo ha oído uno cosas y sí. Otra cosa que pesó mucho en lo de los objetos Ser-Vigaro es que unos meses atrás de las observaciones, yo fui a un congreso de la American Astronomical Society, la Sociedad Americana, y George Helbig, el codescubridor de los objetos Ser-Vigaro, mostró una secuencia de imágenes que tenía él, donde se veía cómo se movían los objetos Ser-Vigaro. Se veía que los objetos HH1 y 2 se estaban como alejando. Tenía una secuencia de fotografías a lo largo de 50 años o cosas así, y se veía como que estaban siendo expulsados por algo en medio, ¿no? Sí. Nos gustaría también, creo que su trabajo ha impactado, sus investigaciones han impactado en la academia, en la investigación, pero también está muy activo en la parte de la divulgación. Pero antes de entrar a este tema, me gustaría preguntarle, antes de que se me escape, que se me hace muy interesante. Digo, estudió en Harvard, estudió astronomía y estuvo allá. Decidió venirse a México a trabajar acá en México, que, bueno, creo que mucha gente, muchos estudiantes, esa decisión nos ha beneficiado. Pero me gustaría preguntarle, ¿tuvo propuestas de quedarse en Estados Unidos o irse a trabajar en otro país? O sea, ¿qué influyó en que usted regresara? ¿Y cree que si se hubiera ido a otro lado, hubiera sido muy diferente su investigación? O sea, hasta ganar un premio Nobel, no sé, porque a lo mejor hay más dinero allá, no sé. Eso también es muy interesante. La verdad es que en esa época había tan pocos astrónomos en México que uno sabía que si tenías tu doctorado y unos cuantos artículos, te iban a contratar. Entonces tú tenías esa certeza. Y además había como un compromiso, uno sentía que teníamos que regresar a México a contar, a formar gente de lo que uno había aprendido. Entonces la verdad es que yo no hice ningún esfuerzo por buscar trabajo. Ya luego sí hubo ofertas de ciertas cosas con el tiempo,
pero ya estaba yo ubicado en México y yo sí, vamos, es esa cosa de que uno se puede sentir mucho mejor en el país en el que uno nació, con todo y que sea un país muy imperfecto, ¿no?, que en otros lugares. Entonces yo sí me siento más a gusto en México. Claro, me dirán, no, pues si México es muy inseguro, y es cierto, ¿no? Pero me siento más a gusto y siento que pues podía uno contribuir con cosas, ¿no? Mientras que ahí pues parecía que más bien ya estaba de moda el grupo, los grupos, iba uno a tener que integrarse en un grupo, pero sí iba uno a tener a la vez más posibilidades. Y de hecho pues mucho mexicano destacado se quedó en el extranjero con el paso del tiempo y decidieron no regresar a México, ¿no? Pero en esa época, pues los que nos habíamos oído, me acuerdo, bueno, el doctor Jorge Cantó, comentábamos hace un rato de Margarita Rosado, yo, pues todos estos no teníamos ninguna duda de que había que regresar a México. Era como obvio para nosotros. Sí, claro, claro. Y además fue muy importante la colaboración entre ustedes, ¿no? Porque antes me imagino que los investigadores publicaban más solos. Sí. Completamente. Y tal vez en esa época se usaba esto de usar que tenía que pasar un postdoc para poder... No había, exacto. ¿Sabes más o menos cuándo se volvió más frecuente esta parte de hacer un postdoc? Sí, yo creo que lo que pasó fue que ahí por los años 80s o 90s, pues había mucha gente estudiando astronomía por lo atractivo que es la astronomía y no había plazas. Entonces a alguien se le ocurrió como subterfugio de crear la plaza postdoctoral. Entonces ahí tú podías tener una persona, poner la prueba 2 o 3 años más y ya luego decidir si la contratabas o no. Esto no era el caso cuando yo terminé. Cuando yo terminé, pues había esa confianza y bueno, lo contrataban a uno. Y en esa época, pues mucha gente, inclusive no producía después, o sea que esto del postdoc tiene su lado, como todo, malo y su lado bueno, ¿no? Entonces, poco a poco se fue estableciendo y en México no lo usábamos. Mientras en Estados Unidos o en Europa sabía uno que un instituto tenía, vamos a poner 20 investigadores y 20 postdocs o 30 postdocs. Aquí teníamos 20 investigadores y 2 postdocs, ¿no? Poco a poco hemos ido transitando a una situación más similar con esto de los postdocs, ¿no? Entonces es una buena pregunta si es algo bueno o es algo malo. Desde un punto de vista pues económico, las universidades lo aceptaron, porque primero pagaban menos, no había compromisos laborales y entonces pues todo el mundo lo está usando ahora, incluidos nosotros, que no lo usamos por mucho tiempo. Y bueno, volviendo a la divulgación, usted tiene ya una trayectoria en esta área y bueno, esta es una inquietud personal porque a mí me llama mucho la atención esta área de la divulgación y he visto que muchos investigadores lo ven como algo no tan importante. ¿Usted qué opina del papel de la divulgación en la astrofísica? Yo creo que es muy importante porque nuestra vinculación con la sociedad es complicada, ¿no? Las cosas que descubrimos van a tener utilidad muy en el futuro o nunca, ¿no? Entonces la divulgación es muy importante y nos justifica ante la sociedad, explicarle a la sociedad que hay estas cosas maravillosas y que hay que entenderlas. Y esto somos un poquitito, como quien dice, del mundo del espectáculo, ¿no? O sea, entretenemos a la gente. Y yo lo considero sumamente importante. También debo de decir, las cosas han mejorado, porque hubo una época en la que había un rechazo muy fuerte a la divulgación, con el argumento que el que divulgaba es porque no podía investigar, ¿no? Y entonces yo me acuerdo inclusive que yo llevaba en mi currículum las actividades de divulgación y en esa época así muy crítica, pues la quité, ¿no? Y lo dejé de llevar. Ya luego me arrepentí, ¿no? Porque ya no sabe uno ni qué artículos publicó. Pero ahora yo creo que hay una situación intermedia en
por ejemplo, nosotros aquí en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica le damos un cierto peso. No es el dominante sigue siendo la investigación, en segundo lugar la formación de recursos humanos y la divulgación pues es una parte pequeña, pero sí se ve como positiva, mientras que hubo una época en que se veía casi como una cosa negativa. Claro, van de la mano y sobre todo yo he llegado a escuchar comentarios que dicen, es que para eso existen los comunicólogos. Y yo creo que un investigador, claro que puede hacer divulgación. Claro, y además la autenticidad del que es investigador es mayor, ¿no? También se molestan los comunicólogos porque dicen, no, pero yo lo digo mejor. Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto, pero hay más autenticidad en el investigador y quizá lo mejor es tener pues una combinación, que se hace mucho eso ahora, ¿verdad? Un gran investigador se pone en contacto con un comunicólogo y publican un libro en el que el investigador platica y el comunicólogo le crea una narrativa y lo hace interesante y le mete un poco de drama, ¿no? Y esto se acostumbra mucho. Pero sí, hay esos dos puntos de vista extremos, ¿no? Es cierto que el comunicólogo pues tiene más métodos. Por ejemplo, hay una experiencia interesante que he tenido. Hay una revista que se llama ¿Cómo ves? Claro. Y ahí se ve, sí, es muy interesante porque tú les mandas un artículo y ellos te lo mejoran mucho, ¿no? Te lo mejoran notablemente en su fluidez, lo recortan, ¿no? Entonces yo creo que la situación ideal es que haya colaboración, pero es importante que el investigador divulgue también. Y uno cuando piensa quizá en los libros más importantes, los escribió un investigador. Excepcional, porque pudo hacer, por ejemplo, los primeros 3 minutos de Steven Weinberg, ¿no? Uh-huh. El libro de Kip Thorne del espacio curvo. Y así, ¿no? Esos son los libros más excepcionales y que fueron los libros de George Gamow y que fueron escritos por investigadores extraordinarios que igual y sí se apoyaron en comunicólogos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Carl Sagan fue un gran divulgador, pero también hacía investigación. También, y las personas lo conocen más por su divulgación. Por su divulgación, claro. Exacto. Claro, ahorita que mencionaba que, bueno, esta investigación puede tener resultados a corto plazo, pero a veces también puede tener a largo plazo, ¿no? Me acordé, porque como le dije, estaba un poco investigando más acerca de usted. Vi por ahí, me topé con una entrevista del 2010, que de tanta entrevista posiblemente ya ni se acuerde, pero se me hace interesante que comentaba que este mismo hecho, que a veces el gobierno o la gente que está invirtiendo en la ciencia, ya sea privada o gubernamental, pues a veces buscan resultados a corto plazo, ¿no? Claro. Mencionaba esta parte y decía que esta mentalidad probablemente de que ya queremos mostrar, por ejemplo, un gobierno en mi sexenio para que ya se vea y que no hay esta inversión, pues afecta a la ciencia, porque esta mentalidad pues no hace que la gente invierta en la investigación. ¿Usted cree que ahora han mejorado un poco o seguimos con este problema? ¿Y cómo cree que la divulgación pueda ayudar a mejorar esta situación? Bueno, la divulgación ayuda mucho porque llega al público, ¿verdad? De una manera que no puede llegar el trabajo especializado, que no van a ponerse a leer los artículos. Uh-huh. Entonces es muy importante hacer siempre divulgación, ayuda, pero sí, sobre todo en México, bueno, y me imagino que en mucho de América Latina, el apoyo a la ciencia ha sido una montaña rusa, ¿no? Que ha tenido buenos momentos y luego malos momentos, y lo que hace falta es un apoyo sostenido. Es como ahorita con lo de la pandemia, pues México ahí quería sacar su vacuna y sacaron noticias que no estaban muy bien fundadas, pero el hecho es que México no puede crear una vacuna. ¿Y por qué no puede crear una vacuna? Porque habría que tener grupos de investigación a lo largo de 30, 40 años que llevarían a que hubiera la capacidad de hacer una vacuna. Uh-huh. Así de la noche a la mañana no se puede. Entonces, bueno, resultó que toda esa vacuna en realidad la van a hacer en Estados Unidos, la prometida vacuna mexicana,
Y bueno, entonces todo esto lo tienen que entender, las autoridades y los tomadores de decisión, pero no parece ser el caso, ¿no? Sí, esta pandemia creo que nos ha dejado mucho que aprender, ¿no? Claro. Sobre todo en la ciencia, ver esta parte que se necesita tiempo para poder hacer y que la inversión probablemente no sea, porque hay temitas de moda a veces, ¿no? Por ciertas épocas, y no solamente invertirle todo a eso, sino que creo que todas las áreas son importantes en la ciencia. Exacto, tiene uno, bueno, y simplemente tiene uno que ver a los países desarrollados, ver a los países que tienen grandes productos internos, mantienen un abanico muy amplio de ciencia. Astrofísica es importantísima en Japón, en Estados Unidos, en los países nórdicos, con todo y que es un área que uno diría, bueno, pero es que no tiene una aplicación inmediata. Pero sí, los descubrimientos son muy importantes y sí hay una aplicación. Inclusive, ahorita otra vez se ha vuelto a poner de moda tratar de justificar la astronomía. Y bueno, hay muchos ejemplos de beneficios muy rápidos o casi inmediatos de la astronomía, como todas las técnicas de detección de luz y de radiaciones. Todo eso viene muy motivado por descubrimientos que se hacen en la astronomía. Por ejemplo, por dar un ejemplo, aquellos detectores de rayos X que se usaban en aeropuertos y creo que se siguen usando, los originales los construía el mismo grupo de Ricardo Giacconi que hacía rayos X, American Science and Engineering, porque ellos entendían lo de los rayos X y bueno, hacían aquellas cajas, ¿verdad? Y pasaban las maletas y ese es un beneficio inmediato. Y hay muchos ejemplos, pero sí tiene que haber una visión más amplia, ¿no? Apoyar las matemáticas, que uno pensaría, bueno, hay matemáticas tan esotéricas que para qué quiere uno. No, hay que apoyarlas. Y eso lo entienden pues los países que son más ricos. Exacto. Y eso, desarrollados. Sí, claro. Iba a hacer una pregunta, pero... Sí. Yo estaba platicando con un amigo, ya también, creo que él es profesor de química, de hecho. Estaba platicando que, bueno, la astronomía, yo creo que, no sé si a lo mejor yo porque estoy en el medio, estoy estudiando también astronomía, pero él me comentaba que pues una de la área de la física, la astrofísica, es como que pues, la más llamativa, ¿no? La más bonita, el cielo, las estrellas, todo esto más romántica, o sea, entonces, pero no solamente es llamativa en ese sentido, sino que también me comentaba todos los nuevos descubrimientos vienen en astronomía, ¿no? Y yo creo que para todos los lanzamientos de nuevos satélites que va a haber, o sea, va a haber muchos datos. Últimamente pues ha habido varios premios Nobel en esta área de la astrofísica, ¿no? Y probablemente la divulgación va a jugar un papel importante para poder comunicar toda esta información que viene, ¿no? Sí, completamente, sí, es muy, muy interesante eso. Y la gente además está muy interesada, porque se les hace más enigmático, más misterioso, que alguien que dice, no, pues ya tengo una nueva forma de producir aspirina o algo que es muy importante y muy valioso, pero la astronomía tiene ese misterio, ¿no? Sí. Que la gente quiere, pues sí, entender. Y también ha habido un gran desarrollo en el hecho de que estos grandes observatorios y grandes consorcios tienen equipos de comunicadores, así, tanto los científicos como gente, comunicólogos, gente que sabe escribir, gente que sabe dibujar. ¿Por qué? Porque son proyectos de miles de millones de dólares y tienen que estar produciendo y justificando y convenciendo a la gente de que esto es positivo. Y de hecho mucho de eso nació o se desarrolló con el telescopio espacial Hubble, que tuvo el problema de que cuando se puso en órbita tenía problemas la óptica y hubo unas críticas tremendas. Entonces, pues la gente que estaba a cargo de eso dijo, ¿saben qué? Ahora cada semana vamos a sacar un comunicado de prensa, si hay un descubrimiento mejor, pero hay que estar produciendo material, figuras, imágenes bonitas, todo esto para que el público
esté de nuestro lado. Claro, se le dio como este servicio de mantenimiento y se envió hasta el 69. No recuerdo el año. Sí, el satélite lo pusieron en los 70s, ¿no? O principios de los 80s, sí. Y hubo problemas y tardaron un buen rato en arreglarlos y ahí sigue ahí todavía, ¿no? Pues lo mismo está sucediendo con el James Webb. Exacto. Sí. El James Webb. Lo bueno es que todavía no se lanza. Claro. No, es que ahí es aún más complicado porque el Hubble está en órbita alrededor de la Tierra y se le ha dado mantenimiento. El Webb va a estar en un punto de Laplace como si fuera otro planeta y va a estar tan lejos que si falla algo se perdió todo. Sí. Y eso sería un desastre. Entonces la gente está revisando cada pequeño detalle, ¿no? Y lo complicado es cuando se abra, ¿no? Porque va a tardar como 3 semanas, creo, en abrirse. Como una flor. Sí. Exacto, ¿no? Entonces están temblando. Esto considera usted que va a traer muchos avances, sobre todo en extragaláctica, cosmología, ¿verdad? Sí, claro que sí, va a permitir hacer cosas, sobre todo esto, estudiar el universo muy remoto, ¿verdad? Que por lo mismo que es muy remoto, las señales son muy débiles y vamos a entender bien cómo es que se forman las galaxias, cómo se formaron las primeras estrellas. Va a ser algo muy interesante y se está pensando que sea un instrumento versátil que sirva para eso, pero también para buscar exoplanetas, para estudiar atmósferas de exoplanetas. Entonces se ve muy prometedor el proyecto. Puede que cambie el rumbo de lo que ya conocemos y tengamos que volver a escribir la historia. Pues sí, porque sí, lo que se creía hace 20 o 30 años, muchas cosas quedan, pero muchas han cambiado. Doctor, no hemos mencionado, inclusive hemos pasado un poco de todos los premios que tiene, porque para mí son demasiados reconocimientos. Unos probablemente más importantes, otros igual de importantes, pero digamos que han marcado su carrera, pues. Pero de estos abanicos, de todos estos premios que tiene, hay uno que diga, no es que sea más importante, pero en este momento me cayó muy bien, me marcó demasiado este reconocimiento que me hicieron. Claro, bueno, pues como dices, todos tienen su valor y todos son un gran aliciente. Uno que me acuerdo que me dio muchísimo gusto recibir fue este premio Bruno Rossi por el trabajo en microcuasares. Porque Bruno Rossi, uno de los primeros libros que yo tenía y medio ojeaba, era un mamotreto que había compilado Bruno Rossi de rayos cósmicos. Y bueno, era verdad una persona, y lo llegué a conocer en Harvard. Y era muy viejito, una persona muy frágil, pero una vez estuvo allá y fui, lo saludé y eso, ¿no? Y claro, es una figura fundamental de la astrofísica de altas energías. Y pues sí me dio muchísimo gusto que luego nos dieran ese premio a mi colega Félix Mirabel y a mí. Ese fue muy importante. El premio nacional también, ¿verdad? Porque es como el premio máximo de México y como que tu país te está reconociendo. Pero todos tuvieron su importancia y su valor. Y claro, y cuando uno empieza, pues un premio que puede parecer pequeño, es muy importante porque estamos empezando. Sí. Y eso de los premios es curioso, pero así como dicen que dinero llama dinero, premios llaman premios. O sea, el que tiene premios, dice, ya tiene estos premios, vamos a darle este otro. Sí. ¿Quién tiene premios? No, Felipe, vamos a darle más. No, y aparte, y llama premios, pero yo creo que abre muchas puertas a la investigación que consecuentemente te entregan más premios todavía, ¿no? Es algo... Ajá. Sí, así es, ¿no? Y bueno, todo eso te ayuda un poco a conseguir recursos, a apoyar a otras personas, ¿no? Y entonces pues trata uno de hacer lo mejor que se pueda. Claro. Y bueno, pues finalmente usted ha contribuido muchísimo a la ciencia, sobre todo ha puesto en alto nuestro país, pero ¿existe algo que le gustaría hacer que aún no haya hecho? Pues muchas gracias por los conceptos. Pues bueno,
me gustaría mucho pues seguir viendo florecer al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que es ya un instituto grande, importante, de muy alto nivel. Me gustaría mucho lograr que México participara en algún gran proyecto de radioastronomía. Ahorita está el caso de lo que llaman el Gran Arreglo de Nueva Generación, así como en Nuevo México está el Very Large Array o Gran Arreglo, ¿verdad? Se está planeando un instrumento mucho más poderoso, mucho más extendido, que pudiera tener radiotelescopios en México. Y entonces pues eso sería maravilloso, porque tendríamos tiempo garantizado, porque podríamos entrenar gente en esos radiotelescopios, entrenar ingenieros, y ojalá y se logre, ¿no? Estamos pues en pláticas constantes con la gente del Observatorio Nacional de Radio de los Estados Unidos, con los que tenemos muy buenas relaciones, y estamos pues tratando de buscar en México que las autoridades se interesen y apoyen ese proyecto, ¿no? Las antenas quedarían en Chihuahua, en la parte norte de México y en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Distribuidas. Y por ejemplo, me acuerdo que cuando le planteamos esto a un funcionario del CONACYT, me decía, oye, pero es que ahí está muy peligroso, hay narcos y no sé qué. Le digo, precisamente por esto hay que poner los radiotelescopios, porque llevarles ciencia, llevarles empleos de alto nivel, llevarles cultura, todo eso va a ayudar a que las cosas cambien, a que tengamos una frontera mejor, ¿no? O sea, no, porque no, están los narcotraficantes ahí, no nos acerquemos, no, al revés, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, doctor, hay varios temas que se nos han ido para estar platicando y se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo fundó este instituto? Algunos premios más. ¿Cómo ganó la mejor tesis? El director más joven del Instituto de Astronomía. Hay varios temas que se nos van. Ojalá tengamos otra oportunidad para seguir platicando. Pero pues para finalizar me gustaría hacerle la pregunta. ¿A quién en la historia de estos investigadores icónicos que pueda haber, estos como Einstein, Newton, con quién le hubiera gustado haber platicado o incluso colaborado? ¿Quién es el que le llama más la atención? Y, para cerrar. No, pues es una buena pregunta. Pues obviamente se antoja mucho Newton, porque era una persona con una personalidad muy especial, ¿verdad? Parece que era una persona muy recluida. Einstein, yo creo que ya en sus años finales se había vuelto una figura pública y hablaba con todo el mundo, ¿no? Y entonces pues ya no se me hace tan, como que esperaría yo más lo que diría, pero pues Newton sí se le hace a uno una persona muy enigmática, con todas estas creencias que tenía de alquimia y de estudios bíblicos que llevaba en paralelo con su trabajo científico. Entonces pues sí se antoja como una persona muy interesante. Claro, y pues ya, ahora sí, esta es la última. ¿Un consejo que a usted le gustaría dar a la comunidad científica? Bueno, que es el mejor consejo que uno puede dar, yo creo es que decirle a la gente que haga algo que le apasione, ¿verdad? Esto se dice muy fácil, pero sí es importante. En particular, la investigación y la astronomía va a demandar muchas cosas de uno. Y si no hay esta pasión, no hay este gusto, no hay este deseo inclusive de sacrificio, las cosas no van a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo. Busquen algo que les apasiona. A lo mejor es, no sé, tener un restaurante maravilloso, ¿no? Hay gente que se ha hecho, puede uno ganar mucho dinero, puede uno ser muy famoso con cualquier actividad, pero que realmente uno tenga el gusto de hacerlo, ¿no? Eso es bien difícil y creo que es algo que tiene que buscar la gente y que no es fácil. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi hijo me decía, es que mis amigos de la escuela dicen que sus papás están hartos de su trabajo, ¿no? Le digo, no, yo estoy muy contento. Le digo, ¿verdad? Yo estoy muy contento. Sí. Doctor, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en Recovecos de la Ciencia.
Esperemos volver a platicar con usted sobre con todo muchas gusto, cosas más. claro. Sí, pues un honor compartir este espacio, la primera vez que comparto este espacio en este podcast, y qué mejor que con un pionero de la radioastronomía mexicana. Sí. Muchas gracias. Pues nada, Araceli, bienvenida. Y detrás de cámaras estuvo Brisa, muchas gracias. No, esta vez no apareció. Mi pero paisana, Brisa, también de Mérida, ¿no? Sí. Entonces, Nos vemos en el próximo. Bueno. ¿Ya? Corte.